Bien, amigos de YouTube, ahora les voy a presentar esta herramienta. Es una pulidora Trooper, me la trajeron para cambiarle los carbones. Según eso, muchas veces dicen que son los carbones lo que falla y en realidad es otra cosa. Es lo más común, los traen al taller y dicen, cámbiale los carbones porque no da. Vamos a conectarla, vamos a ver si da. No da absolutamente nada. Pues ahora sí vamos a proceder a desarmarla. Bien, pues vamos a desarmarle para ver si sí son los carbones. No se quita tan fácil. Vamos a ver con este. Ahí está. Pues los carbones se ven bastante grandes, pero puede ser que sí esté gastado el otro. Vamos a ver el otro. Siempre hay que tener la superficie de trabajo limpia. Un buen consejo, siempre tengan su área de trabajo limpia para evitar que luego basuritas, limadoras o cualquier otra cosa, rebadas, terminen entrando a los trabajos, haciendo corto y cualquier otra cosa. Bien, ahí vamos a ver el otro carbón. Vamos a quitarle los resortitos. Estos resortes hay que botarse. Es más, antes de ver si son los carbones, hay que probarle continuidad entre un lado y otro con este multímetro. Si vemos que hay continuidad, significa que no son los carbones los que fallan. Si hay continuidad, no sé si alcanzan a ver la aguja. Hay continuidad, lo cual quiere decir que no son los carbones. Posiblemente sí requiera cambiárselos porque ya son algo pequeños, pero en sí la falla por la que la trajeron se supone que era porque no servían los carbones, pero resulta que no, que entonces la falla debe ser más profunda. La falla debe ser acá, bien sea en el switch o en el cable. Vamos a desarmarle para encontrar la falla. Vamos a diagnosticar esa falla. Entonces hay que quitar la tapa para poder diagnosticar la falla.
una forma de diagnosticar la falla directamente es desconectando el switch de una de las dos terminales y poniéndole un cable aparte. Vamos a ver qué tan trabajoso está este. Con este cable que tiene dos caimanes es con lo que vamos a probar directamente. Aquí se va a saber si en realidad le faltaban carbones o era otra cosa. Vamos a detenerla y a probarla. De hecho, como se puede ver, chisporrotea bastante. Lo cual tiene un ruido, digo, un olor muy feo, como quemado, síntoma de que posiblemente esté cruzada la armadura o esté totalmente quemada. Vamos a desarmar un poquito más. Primero hay que sacarle los carbones, ahora sí. Para ver el estado en que se encuentran. Los carbones se ven buenos todavía. Están bastante medianones. Vamos a desarmar ahora la parte donde va la armadura para ver qué podía hacer. Necesitamos extraer la armadura para hacerle una prueba con el growler o gruñidor, como le llaman acá, para ver si está cruzada, y también la inspección visual para determinar si está quemada la bobina. Y otras pruebas con el multímetro para ver si hay continuidad o a ver si hay tierra, si está tierra. Pues a ver, vamos a ver aquí trae unas partes desprendidas. La armadura se calienta un poco. Vamos a ver aquí las láminas. El vadero está bueno. Aquí, esta es la cosa que chisporrotea demasiado. El campo no luce así como muy oscuro, no luce quemado tampoco. Es que aquí lo más probable es que sí sean los carbones, y aparte puede ser que tenga restos de barniz. Aquí convendría limpiar las ranuras. Yo con esta ceguetita hice esta herramienta que es para limpiar las ranuras. Con eso me fijo si no tiene
restos de barniz, porque muchas veces esos restos de barniz son los que interfieren con el desgaste natural de las láminas, hacen que el carbón flote y crean arcos voltaicos. Sí se ve como que había algo de restos de barniz. Muchas veces basta una sola ranura para que se causen problemas. Aquí la vamos a probar con unos carbones más grandes, o sea, nuevos. Pero después de limpiar esto y de darle una lijadita con una lija muy fina. Y también checarle la continuidad. Todas estas deben de marcar continuidad una con otra. Sí, es muy importante la continuidad, porque una sola que no tenga continuidad basta para que se cree un arco voltaico y haga muchas chispas. Ese chisporoteo es muy dañoso, termina quemando las delgas. Se llaman delgas con D de dedo, para que no haya confusión. Seguido me critican, piensan que son groserías. Pues bien, este es el trabajo diario. Los videos los voy a ir filmando así, de todos los días, lo que vaya cayendo en el taller. Ya voy a subir no solo uno, sino varios videos al día. No solo uno, de hecho estaba subiendo un video cada semana. Ahora sí voy a empezar a subir más videos, porque muchos detalles que salen en el trabajo diario no los he subido a videos. Bueno, pues aquí vamos a darle una lijadita para poderle probar la continuidad. Aquí se usan lijas muy finas, lijas de agua ultra finas, porque no debe quedar muy rayado el trabajo, debe quedar fino. Y ahorita vamos a hacer las pruebas de la armadura para ver si no está cruzada, quemada. Una forma muy interesante de ver si las láminas están un poco botadas es poniendo la lija al revés, del lado donde no lija, y girándole así. Los dedos son tan sensibles que logran detectar cuando una de las láminas está más levantada que las otras, está botada, por así decirlo, por el chisporoteo. Es muy importante detectar si hay una lámina que esté botada de esta forma, como lo estoy haciendo. Aquí no se siente ninguna, se ve que está bueno el conmutador. Obviamente está gastado, no, si lo checáramos con un micrómetro serían varias milésimas de pulgada de diferencia. Se va ovalando por el mismo uso, se van ovalando. De ahí la importancia de los resortes, que deben ser resortes fuertes y los carbones deben de estar largos. Eso es para evitar que el carbón flote, porque cuando ya tiene cierto nivel de ovalamiento, es decir, ya no está totalmente circular, puede ser que tenga 1 o 2 milésimas de pulgada de ovalado. A la vista no se nota, pero a la hora que está girando, los carbones tienden a flotar, así como se oye. Haga de cuenta que aquí está el carbón, como está girando muy rápido, el carbón tiende a flotar y eso crea un arco voltaico, o sea, chisporroteo. Bien, ahora sí vamos a checarle la continuidad a esto. Es importante revisarle
al menos en este que estamos diagnosticando, revisarle la continuidad, ya que tiene mucho chisporoteo. Todas deben de marcar continuidad. A ver, ahí se ve. Espera y se alcanza a ver la aguja. Ahorita la segunda prueba que podemos hacer es la prueba con que a ver si no tiene contacto a tierra, que es entre el cuerpo y las delgas, aquí las láminas estas y el cuerpo de la armadura. No debe haber continuidad. Bien, ahorita ya vimos que no tiene continuidad entre tierra y las láminas. Y entre todas las láminas sí tienen continuidad, o sea que sí hay circuito. Ahora vamos a probar con el growler para ver si no hay bobinas cruzadas. Vamos a ver. Para esto se usa una laminita como estas de cegueta. Se prende el growler, se coloca. Si está cruzada, por eso chispolotea mucho. Esta está cruzada, fíjense bien cómo baila. Mira, hasta la brinca. Esto no, se fijan, esta no alcanza a brincar. Esta sí, ahí está el movimiento. Esta también. Esta no. Esta tampoco, miren. Esta ni siquiera se pega. Esta sí. Esta se pega muy fuerte y vibra. Entonces esta es la forma de diagnosticar una armadura cuando está cruzada. Aparte se va calentando por la inducción. Como está cerrada la bobina, es decir, toda bobina debe estar abierta. Vamos a suponer, entra por aquí, da vueltas y se va a la siguiente. Si por dentro la bobina está contactando una con otra, es como si estuviéramos haciéndole de aquí a aquí un corto, y eso causa que la bobina esta se caliente. De hecho se calentó bastante con solo la electricidad que le induce el growler. Logra calentar esto por lo mismo que está en corto. Así que podemos resumir que esta pulidora hay que embobinarle la armadura. El precio de esta embobinada ya armado y todo está en, a ver, 10 por 2, en $25 aproximadamente, más o menos 500 pesos. Es bastante trabajoso embobinar estas, sí se lleva un buen rato, pero como cuando hay experiencia ya no cuesta tanto trabajo. De materiales gasta si acaso 50 pesos, menos, como 30 pesos en el alambre magneto, es alambre especial.
Es un alambre que viene barnizado, viene forrado. Ese es el alambre magneto que se usa para embobinar estas armaduras. Y pues por lo tanto podemos deducir que no es lo que había dicho el dueño. No, son los carbones, cámbiale los carbones nada más. Eso no es así en esta ocasión. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y gracias.